este tema de la logoterapia y especialmente del libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. No sé cuántos de ustedes han leído ese libro. Si alguien ha leído el libro El hombre en busca de sentido, me puede dejar un comentario. Déjenme un comentario. Compartan este enlace, también ayúdenme para llegar a más personas. El hombre en busca de sentido. Es uno de los libros clásicos de la psicología, de la psicoterapia, escrito por Víctor Frank. Entonces de eso quiero hablar un poco el día de hoy. Primero, antes de mencionar el libro en sí, quiero hablar de un contexto de la vida de Víctor Frank. Y bueno, y un poco el propósito de esta transmisión es porque si bien es cierto aquí en esta cuenta estamos hablando de ansiedad, depresión, todo este tipo de problemas que tienen que ver con emociones negativas, la idea es que la logoterapia, y en especial este sistema de Víctor Frank, nos ayuda mucho para enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. Todos sabemos que la vida tiene momentos difíciles, tristeza, a veces ansiedad, qué sé yo, emociones negativas enfrentamos a cada momento. Problemas a veces por, qué sé yo, enfermedades, catástrofes naturales. De alguna u otra forma, la vida siempre nos está presentando desafíos. Entonces, ¿cómo los enfrentamos? Es aquí donde entra este tema del hombre en busca de sentido. ¿Cómo nos puede ayudar esto, lo que les comento, la logoterapia, para superar estos problemas, estos desafíos de la vida? Bueno, vamos a hablar del libro en sí. ¿Quién fue Víctor Frank, el autor, no? Eh, Víctor Frank, perdón, un judío que nació en 1905 en Viena, en Austria. Fue un destacado neurólogo, psiquiatra y también filósofo. Eh, Desde temprana edad, nos dicen los estudiosos de la vida de Víctor Frank, mostró este gran interés por el estudio de la mente humana y en especial del sentido de la vida. ¿Sí? Estudiar cuál es el sentido de la vida. Durante los años 30, Víctor Frank fue desarrollando lo que él llamó la logoterapia. Logos en el idioma griego, que es razón, o también puede ser sentido, o incluso a veces se usa este término logos para referirse a la parte espiritual en el ser humano. Entonces, la logoterapia es la terapia a través del sentido, a través del propósito, es una terapia que se refiere también a la parte espiritual del ser humano. Entonces, esto es lo que Víctor Frank fue trabajando durante los años 30 y lo paradójico en la vida de Víctor Frank es que él tuvo que experimentar la terapia que él estaba proponiendo, experimentarlo en su propia vida, porque en el tiempo de la Alemania nazi, Víctor Frank fue capturado, llevado a los campos de prisioneros. Entonces, él se enfrentó precisamente a la peor dificultad que uno podía enfrentarse en ese tiempo, ¿no? Sabía que ir a estos campos de concentración de una u otra forma era un peligro de muerte, ¿no? Entonces, de alguna forma, Víctor Frank tuvo que experimentar esto. Y él en estos campos de concentración se plantea la pregunta, ¿por qué algunos de los prisioneros que estaban ahí, de los judíos en esos campos de concentración, se suicidaban? Porque cuentan que era muy fácil, si alguien quería suicidarse, había campos donde había cercas eléctricas que la cantidad de voltaje era como para morir, entonces muchos solamente iban y se lanzaban a las cercas eléctricas y se suicidaban. Pero Víctor Frank se pregunta precisamente por qué algunos de los prisioneros se suicidan y por qué otros no. ¿Por qué otros deciden seguir luchando aún a pesar de que el destino ahí era incierto?
lo que les podía pasar era eso, es incierto, se podían enfrentar con la muerte. Entonces, ¿qué es lo que hacía que algunos permanezcan, luchen, sigan adelante y otros simplemente se suicidan? Para Frank la situación fue muy difícil porque incluso él, eh, de alguna forma, perdió todo lo que tenía, porque también su esposa estuvo prisionera, también murió en los campos de concentración. Me comentan que el volumen está bajito. No sé si esto es así, porque estoy con el manos libres. Me imagino que debe estar el volumen mejor. ¿Me confirman si es que sigue bajo el volumen para hacer algo? Yo creo que está bien el, el micrófono. Bueno, entonces estaba en esto, ¿no? Gracias, Vilma, colega. Me comenta, Cristian también dice que escucha bien. Chévere, chévere. Gracias. Entonces, sí, la idea es esta. Víctor Frank se pone a pensar en esto. Y de esto es lo que trata el libro. Aquí estamos en el tema del libro. ¿De qué trata el libro? El hombre en busca de sentido. Precisamente la experiencia de Víctor Frank en los campos de concentración. Él cuenta ahí cómo fue su experiencia y cuenta cómo él puede aplicar la logoterapia en esa situación. A partir de la pregunta, ¿por qué algunas personas se suicidan y por qué otras continúan adelante, ¿no? Lo que él se pone a pensar y llega a la conclusión es que en el caso personal de él tenía precisamente su trabajo, tenía las copias impresas del borrador de su trabajo sobre la logoterapia, precisamente. Y él no quería perder esas copias. En el libro cuenta cómo se dio modos de tener escondidas esas copias, que si la descubrían era un gran peligro. Pero él tenía la esperanza de en algún momento publicar este libro, esas copias. Entonces, de alguna forma, la esperanza, el sentido, el propósito, le ayudaba a seguir adelante aún a pesar de las circunstancias tan duras que se vive en un campo de concentración. Entonces él piensa en esto. Quien tiene una esperanza para vivir, quien tiene un objetivo, quien tiene un propósito, eh, va a enfrentar o va a solucionar cualquier desafío que pueda tener en la vida. Víctor Frank cita en el libro una frase de Friedrich Nietzsche. Nietzsche decía, quien tiene un porqué puede enfrentar cualquier cómo, ¿no? Y Víctor Frank lo aplica esto a la logoterapia. Él dice, quien tiene un propósito para vivir, quien tiene un porqué hacer las cosas, quien tiene una esperanza, va a poder enfrentar cualquier dificultad, cualquier situación difícil que se le presente en la vida, porque tiene un porqué, tiene un propósito, tiene un a dónde, a dónde ir. Entonces, en la primera parte del libro, El hombre en busca de sentido, lo que hace Víctor Frank es contar su experiencia, cómo esto le ayuda a reflexionar sobre el sentido, el propósito de la vida, cómo el propósito ayuda a superar los obstáculos de la vida. Entonces sí, él se dio cuenta que los prisioneros que decidían seguir luchando, que no se suicidaban, precisamente es porque tenían un porqué, porque tenían un propósito, ¿no? Y en la segunda parte del libro, El hombre en busca de sentido, se dedica Frank precisamente a exponer los principios de la logoterapia y cómo ésta se puede aplicar con un enfoque terapéutico, ¿no? Para tratar problemas emocionales, en especial como la depresión, ¿no? La angustia, la ansiedad. Claro que tiene mucha carga filosófica también, muchas influencias existencialistas, ¿no? Como de Nietzsche mismo o de otros autores. No se me viene a la mente. Kierkegaard, por ejemplo, ¿no? Influencia en
en Viktor Frankl sobre la existencia, sobre el sentido, el propósito de la vida. Y Frankl lo aplica esto en un sentido terapéutico, en el sentido de que muchas veces la psicoterapia tradicional busca calmar los síntomas de la depresión, calmar los síntomas de la ansiedad, pero la propuesta de la logoterapia es que más allá de calmar los síntomas, llegar a la raíz de la pérdida de sentido y lograr que la persona que enfrenta esas dificultades pueda obtener un sentido, eso es más importante y es esencial, porque al encontrar el sentido, al encontrar el propósito en la vida, es más fácil lidiar con las emociones negativas como la depresión, la ansiedad, e incluso lidiar con las grandes dificultades que se nos pueden presentar en la vida, los problemas, las adversidades y todo esto. Entonces la base de la logoterapia precisamente se centra en el sentido y el propósito de la vida. Es como tratar los temas emocionales de una forma más profunda, ¿no? Entender que todos tenemos un deber, un por qué estamos aquí, un para qué hacer las cosas, ¿no? Este propósito, en este sentido, para Viktor Frankl tenía que ver también con trascender de nosotros mismos, ir más allá de lo que nosotros somos, trascender hacia el prójimo, hacia nuestros deberes para con los demás, con la sociedad. Y eso es lo que Viktor Frankl llamó el área espiritual, ¿no? Una de las críticas de la logoterapia es, mejor dicho, que hace la logoterapia a otras formas de terapia, es que a veces se tiene al ser humano solamente desde la perspectiva biopsicosocial, ¿no? Biológica, psicológica y social. Pero en la logoterapia se involucra también el área espiritual. Entonces, de alguna forma sería neuma biopsicosocial. La integralidad del ser humano es neuma biopsicosocial, es decir, neuma significa espíritu, porque también somos seres espirituales. Claro que para Viktor Frankl, cuando está hablando de seres espirituales, no se refiere a una realidad de alguna forma fuera de este mundo físico, ¿no? Como lo entendemos los cristianos, por ejemplo. Más bien, Frankl está pensando en espiritual como esta capacidad de trascender de uno mismo y hacer cosas porque son un deber moral para con otros. Todo eso se refiere con el área espiritual, este sentido del deber, el sentido precisamente del propósito o del sentido de la vida, ¿no? Entonces, involucra también el área espiritual. Ahora, si nosotros lo pensamos bien, esto es básico. Por eso, yo personalmente, en mi sistema de llevar la psicoterapia, yo trabajo como fundamento con la teoría cognitivo-conductual. O sea, de base yo creo que soy un psicólogo cognitivo-conductual, pero la logoterapia, y como decía Viktor Frankl, no es que contradice o reemplaza algún otro sistema de terapia, alguna otra corriente psicológica, sino que más bien lo complementa, siempre la complementa, le da un toque más allá al involucrar el tema del espiritual, el tema del sentido y el tema del propósito. Y eso es precisamente lo que yo hago. Me parece que la logoterapia es clave, es básica para tratar los problemas emocionales, tanto si sea una depresión endógena, como si es que es una depresión exógena por factores, por circunstancias de la vida, la pérdida de un ser querido, enfrentar un divorcio, enfrentar una enfermedad, enfrentar una catástrofe natural. De alguna forma, el tener un sentido, el encontrar un propósito en medio de las circunstancias difíciles es básico. Y por medio del propósito y del sentido podemos lidiar con las emociones negativas que nos llevan a tener las circunstancias adversas de la vida, ¿no? Entonces, esto un poco explicando el tema de la logoterapia y de el hombre en busca de sentido, el libro conocido de Viktor Frankl. Si tienen dudas, inquietudes, pueden escribir en los comentarios sobre este tema de la logoterapia, del sentido de la vida, o del libro El hombre en busca de sentido. Si quieren
pueden escribir sus preguntas en los comentarios, ¿no? Hay algunos amigos que me están pidiendo ingresar al video, pero no sé, no. Más bien, si tienen comentarios o cualquier cosa, pueden dejarlo ahí en el chat y seguimos comentando, ¿no? Ahora, la pregunta es ¿cómo encuentro el video, el sentido? Hola, Nayer Yang, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo encuentro el sentido, el propósito? Esto ya es algo bastante personal, ¿no? Subjetivo de cada uno. Y, y claro, desde una perspectiva logoterapéutica, simplemente uno diría, cada persona puede encontrar su propio destino, su propio sentido, su propio propósito, o puede fabricarlo también, ¿sí? A veces no es que ya venimos con un cierto sentido ya escrito, sino que cada uno puede fabricar y encontrar lo que a esta persona le da un sentido. Así lo trabajaría con base en evaluar los valores morales, los principios de cada persona. Esto es una recomendación, ¿no? Que cada uno puede ir pensando cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, qué es lo que para uno es importante en la vida. Y esto es el primer paso. Cuando uno define qué es importante para uno en la vida, poco a poco uno va a entender entonces cuál es su misión, cuál es su propósito, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que hace que su vida tenga significado. Entonces es un proceso de introspección, de reflexión, para que cada persona pueda descubrir su significado. Y esto les comento yo como en mi experiencia como psicoterapeuta, da grandes resultados, grandes resultados. Yo sé que hay muchas personas con depresión que lo que quieren es aliviar los síntomas de la depresión y muchas veces pueden ir incluso al psiquiatra, que el psiquiatra les recete medicamentos. ¿Y qué hacen los medicamentos? ¿Qué hacen los antidepresivos? Pues simplemente bajar los síntomas de la depresión, obviamente, pero a la final cuando la persona vuelve a enfrentar con situaciones complicadas de su vida, no va a tener las herramientas necesarias para poder enfrentarlas, ¿no? Saludos, Dani, qué bueno verte por aquí. Entonces no va a tener las herramientas necesarias para poder enfrentar esto. Y esto, en cambio, la logoterapia nos da la herramienta efectiva. Al pensar que nos enfrentamos con circunstancias difíciles, duras de la vida, pero saber que hay un algo más allá, saber que hay un sentido, un propósito, que hay algo que yo puedo alcanzar, que hace que mi vida tenga significado, nos va a ayudar a encontrar significado incluso a las circunstancias difíciles que estamos atravesando. ¿Sí? Vamos a enfrentarlas con más herramientas mentales porque sabemos que todo cumple un propósito. ¿Sí? Y encontrar el fondo de esto, el propósito, el sentido, es más importante que calmar los síntomas de la depresión o calmar los síntomas de la ansiedad. Porque al tener un propósito, al tener un sentido, cada persona tiene sus propias herramientas para gestionar estas emociones negativas, incluso para encontrarlas también un propósito y un sentido. Entonces, ese es el aporte, diría yo, de la logoterapia a otros tipos de terapia. El aporte en lo espiritual, el aporte en el tema del sentido, del propósito, que es un complemento ideal. Por eso decía, la logoterapia no es una terapia que reemplace otros tipos de terapia. La logoterapia es de alguna forma un complemento. ¿Sí? Víctor Frank propone la logoterapia en tiempos en los que estaba de moda el psicoanálisis de Freud o la psicología individual de Alfred Adler. Y él no lo propone como un reemplazo, él pone esta ilustración, él dice que se siente como estar sobre los hombros de Freud o sobre los hombros de Adler, viendo un poquito más allá. Es decir, él aprovecha todo lo que se estudió en ese tiempo de la psicoterapia, el psicoanálisis, la psicología individual, para aportar un poco más con lo que la logoterapia ve, ver al ser humano como más integral.
no solamente como circunstancias biológicas o determinado por el pasado, como en el psicoanálisis muchas veces se ve el pasado de cada persona, todas sus experiencias y como que de alguna forma eso ya nos determina para el futuro y como que la solución de todo estaría en el pasado. Pero eso es muy complejo. Más bien lo que propone Víctor Frank y lo que propone la logoterapia es entender que nuestro pasado, nuestras experiencias, todo eso, sí nos forman, sí son una carga para nosotros, para nuestra personalidad, pero no nos definen, no nos determinan. Es decir, siempre tenemos la responsabilidad y la libertad de tomar nuevas decisiones, decisiones que cambien nuestra vida. Es decir, el aporte de la logoterapia es más bien a no excusarse. Hay muchas personas que pueden excusarse y decir, yo soy así por mi pasado, yo soy así por lo que viví, yo soy así por todo esto. Pero lo que dice la logoterapia está bien, pero hoy tienes la libertad y la responsabilidad de tomar nuevas decisiones. Es decir, el pasado no nos determina, el pasado no nos define quiénes somos. La libertad de decidir existe siempre. Entonces, eso también me gusta bastante de la logoterapia, porque no nos quita la responsabilidad, no nos ayuda a descansar y justificarnos en las circunstancias o justificarnos en nuestro pasado para hacer lo que hacemos. No, nos devuelve la responsabilidad de nuestras decisiones. Siempre tenemos la libertad de tomar decisiones que cambien nuestro futuro, ¿no? El pasado no lo podemos cambiar, pero sí las decisiones de nuestro presente son lo que nos definen, lo que nos hacen quiénes somos y los que formarán nuestro futuro. Y eso sí podemos hacerlo. Entonces, esa es una de las claves de la logoterapia, la libertad de tomar decisiones. Porque incluso lo que dice Víctor Frank también es que nosotros no podemos controlar las circunstancias de la vida. Hay cosas que no podemos controlar. Hay una catástrofe natural, enfermedades, la muerte, son cosas que no podemos controlar. Eso no podemos decidir si pasa o no pasa. Pero siempre podemos decidir cómo nosotros reaccionamos ante las circunstancias. Esa libertad de decidir cómo reaccionar ante lo que me pasa, eso es lo que dice Víctor Frank, no me puede quitar nadie. Y eso lo decía él en los campos de concentración. Estando en los campos de concentración, él decía, aquí perdí toda libertad. No puedo salir, no puedo hacer lo que yo quiero, no puedo comer lo que yo quiero, no soy libre. Y él decía, pero nos pueden quitar cualquier libertad, nos pueden quitar todas las libertades, con excepción de la libertad de decidir cómo responder a las circunstancias. Y él decía, o sea, aquí me pueden quitar cualquier libertad, pero no me pueden quitar la libertad de decidir cómo yo voy a reaccionar ante estas circunstancias. No me pueden quitar la libertad de decidir con qué actitud me voy a enfrentar a estas circunstancias. Entonces eso es algo que nadie nos puede quitar, esa libertad de decidir, ¿no? Eso está en nosotros. Y esa responsabilidad, la última libertad, como dice Irina, ¿no? Es cómo nosotros reaccionamos ante esas circunstancias. Quería compartir esto con ustedes aquí porque para que conozcan un poquito más también el sistema de terapia que yo aplico, que a mí me gusta. Claro que la logoterapia, también algo que se deriva un poco de esto es la psicología positiva. Después de la logoterapia, nuevos autores trabajaron un poco más, tal vez profundizaron un poco más sobre esto, sobre no ver tanto los síntomas negativos de un trastorno mental, sino más bien ir viendo lo positivo en el ser humano, de cómo desarrollar lo positivo. Eso es lo que se conoce como la psicología positiva, ¿no? Martin Seligman es uno de los autores que desarrolla esa teoría, pero tiene mucho de la logoterapia también. Entonces, yo personalmente en mis sesiones en la terapia trabajo estas áreas. Yo les decía, como base, la teoría cognitivo-conductual, me parece que es la base en la que podemos trabajar, pero sobre eso también edificar un poquito con la logoterapia
y la psicología positiva. Y es centrar la logoterapia. Incluso les comento que para mí me llega tanto el tema de la logoterapia, porque es algo que yo lo experimenté en mi propia vida. En mi adolescencia, a principios de mi juventud, yo personalmente experimenté también mucha depresión. ¿Sí? Creo que pasé por un trastorno también depresivo mayor. eh, y muy serio, yo les abro aquí mi corazón con intentos de suicidio y todo eso, ¿no? Adolescencia, principios de años de mi juventud. En realidad no encontraba un sentido a la vida. Yo personalmente entiendo hoy que la raíz de mi depresión era esto, no encontrar el sentido de la vida. No era otra cosa. Visité psiquiatras, tomaba antidepresivos, hacía psicoterapia, pero mientras no se solucione el tema del sentido, los antidepresivos solamente le calman a uno los síntomas, la psicoterapia también le hace pensar a veces en su pasado y cosas así. Pero si no se soluciona el tema del sentido, del propósito en la vida, sería que nada se solucionaba. Seguía sin tener una razón para vivir. En algún punto empecé a trabajar en esto también en mi vida. Y yo en lo personal, les cuento aquí, encontré el sentido, el propósito de mi vida. Y lo encontré cuando conocí la fe cristiana. Es mi experiencia personal que les comparto con ustedes. Esto no quiere decir que yo esté siempre como imponiendo este tipo de creencias a mis pacientes, para nada. A veces ni siquiera lo menciono. Pero sí les comento que es mi situación personal. En lo personal, yo encontré el sentido y el propósito de mi vida en la fe cristiana. Al conocer la fe cristiana, al decidir vivir mi vida de acuerdo a los valores de Jesús, del reino de Dios y todo esto, para mí fue ese el sentido. Y fue eso lo que me sacó de mi estado de depresión, encontrar el sentido. Ahora, pensando entonces cómo lo aplicaba eso a, en mis estudios de psicología, porque después de eso, primero estudié teología, ¿no? Yo soy teólogo, soy pastor. De hecho, tengo una licenciatura y una maestría en teología antes de estudiar psicología. Después estudié psicología. Pero al pensar en mis estudios de psicología, cómo aplicar todo este tema de la fe o la espiritualidad, me encontré con la logoterapia y pude entender que es prácticamente interrelacionado. Porque, como les digo, en mi caso, lo que me dio sentido fue la fe cristiana y fue eso lo que me ayudó a salir de la depresión. Entendí que si cada persona, al encontrar su sentido, al encontrar su propósito, tendrá las herramientas necesarias para enfrentar cualquier dificultad en la vida, para salir adelante. Recuerden la frase de Nietzsche, ¿no? Quien tiene un porqué puede enfrentar cualquier cómo. Entonces, para mí ha sido lo mejor poder aplicar esto, poder ayudar a mucha gente, a muchos pacientes que han estado con esos sentimientos negativos de depresión y ansiedad, y poder ir trabajando en encontrar el propósito, el sentido a la vida, el por qué la vida tiene significado, es algo que ayuda, que en realidad ayuda bastantísimo. Víctor Frank cuentan que cuando él tenía una sesión de psicoterapia, lo primero que les preguntaba a sus pacientes es, ¿y usted por qué no se suicida? Una pregunta bastante radical, que a veces yo también la hago en el inicio de mis sesiones. ¿Por qué no se suicida? Porque eso ya nos da una pauta de qué es lo que a cada persona le ayuda a mantenerse aquí, en la vida, lo que le da un sentido, lo que le da un propósito. Entonces, y desde ahí ya es un buen comienzo para empezar a trabajar, desde ahí. ¿Qué es lo que a esta persona, lo que a cada uno le está dando un sentido y le está dando un propósito? Les comento eso. Y también en el objetivo de esta transmisión, de este directo, era contarles un poquito que estoy trabajando en un proyecto, que un poco ya lo he publicado en mis historias, si es que habían estado pendiente. Escribí ya un libro, un ebook, con un pequeño manual de logoterapia y depresión, ¿no? El librito se llama, se me ve cómo le puse el nombre, es Volver a Sonreír, lo puse, ¿no? Pero bueno, en sí es un manual con 15 pasos y 15 ejercicios logoterapéuticos para ir trabajando en superar la depresión y la ansiedad.
El librito está listo, pero lo que yo quiero hacer, esto todavía no lo hago, estoy trabajándolo, probablemente para junio esto ya esté listo. Quiero hacer una serie de videos también explicando cada uno de estos pasos, cada uno de estos ejercicios, y lo voy a tener todo esto en forma de un curso, de un programa que va a estar disponible en Hotmart, ¿no? En Hotmart. Ya les estaré dando más información eh, para que si alguien quiere pueda adquirir este material, que de alguna forma estarían concentradas mis sesiones de terapia ya en este manual, ¿no? Si quieren ahorrarse 15 sesiones, no, son 16 sesiones de terapia, pueden adquirir el curso, ¿no? Pero bueno, pero no reemplaza, un curso no reemplaza la terapia, porque una terapia siempre tiene que ser personalizada, ¿no? O sea, el curso tendrá consejos básicos muy importantes que nos ayudarán a salir de esto, pero siempre la terapia tiene que ser personalizada porque cada uno de nosotros somos diferentes, cada uno de nosotros tenemos tantos rasgos de personalidad diferentes, eh, que cosas que funcionan con uno no funcionan con otro. Entonces, yo creo que el arte siempre de un psicoterapeuta es saber tratar los casos, pero particulares, personalizados, ¿no? Eso también es lo que nosotros hacemos y trabajamos en las terapias. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes en esta tarde ya, ¿sí? Voy a proponerme, Dios mediante, cada miércoles a las 12 del mediodía, hora de aquí de Ecuador, estar compartiendo con ustedes un tema sobre lo que yo estoy trabajando, ¿no? Desarrollo personal, ansiedad, depresión y, bueno, y más cosas de salud mental. Estaremos por aquí eh, compartiendo. En mis historias también a veces les dejo que el enlace para hacer preguntas, donde ustedes pueden dejarme alguna pregunta y en las historias también estaré contestando y compartiendo con ustedes. Entonces, gracias a quienes todos los que se han conectado, a los colegas, las colegas que se han conectado, a mis amigos, a algunos seguidores de la cuenta de Instagram. Gracias por seguir, gracias por estar mirando siempre el contenido, los videos. Y sí, entonces estamos en contacto. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que tengan una excelente tarde.